Hace poco vi un post viral sobre cuervos que dejaban regalos a la gente, y me recordó algo que me pasó cuando era niña. Nadie me creyó entonces, pero después de ver esa historia viral, quizá alguien lo haga ahora. Cuando era pequeña, mi amiga Madison me enseñó todo sobre los cuervos. Solía dejarles cacahuetes y restos de comida en el alféizar de la ventana cada mañana, y cuando quedábamos para ir a la parada del autobús, los pájaros a veces la seguían, graznando. Tenía nombres para todos ellos, pero su favorito era el que llamaba Ágata, un pequeño pájaro encorvado como un trozo de sombra con las plumas de la cola hechas jirones. Todas las mañanas, Ágata y los demás graznaban frente a la ventana de Madison hasta que ella ponía comida, y a veces, cuando volvía del colegio, descubría que le habían dejado cosas a cambio, lengüetas de latas de refresco, piedrecitas, trocitos de papel de aluminio, bellotas. «Es un tesoro para ellos», me dijo. «Les encantan las cosas brillantes. ¿Ves cómo brilla este botón azul?» O la vez que dejaron un tapón metálico de botella, me reí y dije que era basura e iba a tirarlo, pero Madison me dijo, «Nunca ignores los regalos de los cuervos». Cogió el tapón de la botella y todas las demás cosas y enrolló un alambre alrededor de cada objeto para hacer una especie de pulsera con dijes, que llevaba a todas partes. Otros niños se burlaban de ella, pero a mí siempre me pareció muy tierno el vínculo que tenía con los pájaros. Un día Madison desapareció. La gente la buscaba por todas partes. Había ido sola por el camino hasta la parada del autobús y nunca llegó al colegio. Esa semana yo estaba enferma de gripe. La policía rastreó el barrio. Aún recuerdo cómo la policía se acercó y les hizo preguntas a mis padres, preguntó por los vecinos y mis padres me llamaron brevemente para que pudieran hablar conmigo sobre el trayecto que Madison y yo hacíamos hasta la parada del autobús. Fue entonces cuando supe que había desaparecido. No recuerdo mucho de sus preguntas, solo que me quedé allí sentada, envuelta en una manta y tosiendo de vez en cuando, aturdida y sintiendo que todo debía de ser una broma terrible y que en cualquier momento Madison estaría en mi ventana llamando y pidiéndome que jugáramos. La policía aconsejó a mis padres que ya no me dejaran caminar sola hasta la parada del autobús. Oí un graznido y miré por la ventana. Un cuervo estaba posado en un árbol del exterior. ¿La encontrarán?, le pregunté a mi madre, aunque sabía que no tenía respuesta. Nadie la encontró. Pasaron los días y no había rastro de Madison, y el lunes mi madre me llevó al colegio. Parecía que ya no iba a coger el autobús. Convencí a mi madre para que me trajera unas almendras y me colé por la pequeña valla hasta la ventana de Madison y puse las almendras en el alféizar, porque supuse que querría que diera de comer a los cuervos mientras ella no estaba. Aún mantenía la esperanza de encontrarla, aunque cada día que pasaba esa esperanza moría un poco más. Me sentía increíblemente triste. Por los cuervos. Por Madison. Una semana después de su desaparición, encontré una moneda y una bellota en el alféizar y me las metí en el bolsillo. Graznido. Un pájaro negro y harapiento se posó en la valla, observándome. Abrió el pico y volvió a graznar. Siento que no esté aquí para darte de comer. Graznido. Intentaré alimentarte cuando pueda. El pájaro ladeó la cabeza, me miró con un ojo negro y brillante y, de repente, se fue volando. A la mañana siguiente no había nuevos regalos, pero el cuervo con las plumas de la cola raídas estaba allí. El pájaro se acercó mucho, parecía intentar mirarme a los ojos. Oí la voz de Madison en mi cabeza, todos esos datos sobre cuervos que solía soltar, son mucho más listos de lo que la gente cree. Recuerdan las caras de los humanos, cotillean si hay un humano malo y se avisan unos a otros. Y de repente, un escalofrío me recorrió la espalda, una idea se abrió camino en mi cerebro, y le pregunté al cuervo, ¿sabes lo que le pasó a Madison? El cuervo giró la cabeza. Madison, repetí. Los cuervos aprendían palabras. Eran buenos imitadores. Nunca había oído hablar a ninguno de los cuervos de Madison, pero la observaban todo el tiempo, me oían a mí y a otros gritar su nombre. Madison. Dije de nuevo. De repente, el pájaro se alejó de mí, se posó en las ramas de un árbol y graznó. El corazón me latía con fuerza. El cuervo me estaba llevando a alguna parte.
Era un día frío y húmedo de noviembre. Las nubes colgaban bajas y pesadas en el cielo. Mamá se preocuparía si me ausentaba demasiado tiempo, pero no me importaba. Me apresuré a pasar por encima de las hojas mojadas y adentrarme en el bosque. Lo único que me importaba era encontrar a Madison, si estaba viva o... No quería pensar en ello, pero ya había pasado una semana. Cada vez que me acercaba, el cuervo con las plumas de la cola desgarradas salía volando, adentrándome poco a poco en la oscuridad del bosque. Los claros de los árboles tapaban el sol y me fijé en más pájaros, posados como hojas negras sobre dedos esqueléticos. Me detuve cuando el cuervo que seguía se posó en el tejado de una casa. Era una casa vieja y destartalada, rodeada de chatarra, neumáticos y restos de lo que podría haber sido un huerto. Los postes que sostenían el tejado del porche estaban astillados, la escalera de la puerta principal inclinada y la pintura de la puerta desconchada. Había una camioneta en el camino de grava que serpenteaba entre los árboles en dirección a la calle asfaltada. Conocía esta casa. O mejor dicho, sabía de ella. Pertenecía a un hombre llamado Crandall, pero Madison y yo le llamábamos el hombre de la mirada fija, porque al parecer Madison le había sorprendido mirándola una o dos veces cuando había pasado por delante de su propiedad. Fue por sus comentarios al respecto por lo que mis padres, y los suyos, nos hicieron caminar juntas hasta la parada del autobús. Pero en realidad no sabíamos mucho de él, aparte de que era un ermitaño y aparentaba unos 30 años. Que se supiera, era respetuoso con la ley y no tenía antecedentes penales. No me caía bien. Pero la policía ya debía de haberle interrogado y no había encontrado nada, porque vi salir humo de su chimenea. Graznido. El pájaro me miró. Sus compatriotas, posados en los árboles que nos rodeaban, también me miraron. Estaba segura de que me habían conducido hasta aquí, pero no podía hacer nada por mi cuenta, así que volví corriendo a casa, irrumpí por la puerta principal y anuncié a mis padres que sabía quién se había llevado a Madison. Se pusieron en contacto con la policía, pero cuando les conté que los cuervos me habían guiado hasta la casa de Crandall, se echaron a reír de mí. Niña, probablemente solo querían que les dieras de comer, dijo el policía que parecía estar al mando. Me aseguró que la propiedad de Crandall había sido registrada a fondo. Mis padres se disculparon por haberles hecho perder el tiempo y, cuando me retiré a mi habitación, les oí hablar en voz baja sobre cómo los niños superan estas cosas a su manera. Solo me quedaba una cosa por hacer. Tenía que ir a buscar a Madison yo misma. Al día siguiente era sábado, y mis padres solían dormir hasta tarde los fines de semana, lo que significaba que tendría al menos unas horas antes de que vinieran a buscarme. Me levanté temprano, me puse los zapatos y el abrigo y salí. El tenue rojo y rosa del amanecer se extendía por el cielo a medida que el sol se alzaba tras los árboles. Como de costumbre, llevé algo de comida para los cuervos. Incluso había intentado hacer un collar con los regalos que me habían hecho, aunque no era tan artista como Madison. Vi varios cuervos en su jardín, esperándome. Les di los buenos días, esparcí cacahuetes para ellos y pronuncié el nombre de Madison varias veces, en voz alta, y luego crucé el patio y me adentré en el bosque, siguiendo la ruta que los cuervos me habían indicado antes. La casa de Crandall estaba a una buena caminata de distancia, y me llevó algún tiempo llegar por fin a la zona correcta. En cuanto vi el derruido revestimiento beige, aminoré la marcha, muy consciente de lo ruidosos que eran mis pasos al pisar entre las hojas caídas. Unos cuervos me observaban. Ni siquiera sabía si eran los cuervos de Madison u otros, ya que el bosque estaba lleno de ellos en esta época del año. No vi las raídas plumas de la cola del único que pude reconocer, el que Madison llamaba Agatha. Pero aunque fueran cuervos diferentes, me hacía sentir mejor tenerlos cerca, y toqué el collar para que me diera buena suerte. Con cuidado, manteniendo un ojo en la puerta de la casa por si el hombre que miraba fijamente salía, empecé a buscar. Graznido. Miré hacia arriba. Las plumas de la cola despeinadas. Tan encorvada como siempre, Agatha me observaba desde una rama, graznó y echó a volar. Se me aceleró el corazón. Seguí al pájaro. Nos adentramos en el bosque que rodea la casa y finalmente se posó en un viejo tronco caído. El suelo cercano había sido removido,
podía verlo incluso con las hojas por todas partes, y el cuervo estaba picoteando algo. Una débil chispa de luz. Una lengüeta de refresco, me di cuenta. Una lengüeta de refresco con un trozo de alambre enroscado. La sangre me latía en los oídos con tanta fuerza que parecía un rugido, una cascada de agua corriendo por mis venas. Solo oía los latidos de mi corazón, que resonaban en mis oídos como un gong, mientras extendía una mano temblorosa y sacaba de las hojas la pulsera de Madison. Luego me puse en cuclillas y empecé a escarbar en la tierra con el cuervo posado justo encima de mí, en el árbol muerto, observándome. Un graznido repentino detrás de mí. A mi alrededor. Una serie de graznidos cortos y agudos. Cacaca. El cuervo del tronco, Ágata, abrió el pico para graznarme y se alejó volando. ¡Hey! El sonido de la voz profunda me heló las venas. Salté, me di la vuelta y una mano áspera me agarró. El hombre de la mirada fija. Sus ojos eran duros, brillantes. Más azules que el cielo. Podrían haber sido unos ojos bonitos, si no hubieran sido tan fríos en su rostro rojo y lleno de rastrojos. ¿Qué diablos haces en mi propiedad?, exigió, levantándome por la parte delantera de la camisa. Ayuda, grité. Ayud. Me tapó la boca con la mano enguantada. Luché y me retorcí, pero no sirvió de nada. Me arrastró por donde había venido, hacia el porche de su casa. Cacaca. Cacaca. Cállate de una puta vez, gritó. Al principio pensé que me gritaba a mí. Luego me di cuenta de que le gritaba a los cuervos. Estábamos a punto de llegar a la puerta de su casa cuando se oyó un fuerte ruido cerca de ella y el hombre maldijo al ver un aleteo sobre su cabeza. Su agarre se aflojó y luego me soltó mientras retrocedía a trompicones para darle un manotazo a algo que voló hacia su cara. Salí corriendo. Detrás de mí, el hombre se abalanzó sobre mí, pero los cuervos entraban y salían en picado, bombardeándolo, y tropezó. Salí corriendo hacia casa. Me perdí por el camino y durante un rato estuve vagando por el bosque. Finalmente llegué a mi casa e irrumpí gritando a mamá y papá que llamaran a la policía. Cuando les conté lo de la pulsera, me pidieron que les enseñara dónde estaba. Pero todo el bosque me parecía igual cuando les llevé de vuelta a casa de Crandall. Sin los cuervos, no podía encontrarlo. Buscamos por todas partes. Ninguna pulsera. Los agentes parecían pensar que me lo estaba inventando todo. Interrogaron a Crandall. Admitió que me había encontrado en su propiedad, escarbando entre las hojas, y dijo que me había cogido para intentar llevarme a casa. También añadió que yo era una molestia y que quería una orden de alejamiento para mantenerme a mí y a otros niños fuera de sus tierras. Desde los árboles, los cuervos miraban. Y vieron cómo mis padres me llevaban a casa. Me encerré en mi habitación y lloré contra la almohada toda la noche porque nadie me creía, lo que significaba que la desaparición de Madison quedaría para siempre sin resolver. A día de hoy, su desaparición es un caso sin resolver. Nunca recuperé el brazalete, o sigue perdido entre las hojas o Crandall se deshizo de él. Sé que no es un final feliz. Como mencioné al principio, nadie me creyó entonces sobre los cuervos. Sin embargo, Madison tenía razón sobre sus regalos. Los pájaros no traen basura. Son muy juiciosos con los regalos que eligen, y lo sé porque un par de días después del incidente con Crandall, yo estaba sentada fuera, abatida junto a su ventana, y los cuervos me trajeron un regalo para hacerme sentir mejor. Un graznido. Me limpié las lágrimas de los ojos y vi, a través de mi visión borrosa, que habían dejado algo en el alféizar. Al principio parecían un par de canicas deformes, casi todas blancas con una mancha azul brillante como el cielo. Largas colas rojas colgaban de las cosas pegajosas, y cuando mi visión llorosa se aclaró, jadeé. Ojos. Ojos humanos. Los tiré por el retrete para no culpar a los pájaros. Desde entonces, guardo cada uno de sus regalos, cada precioso amuleto colgado del cuello como una bendición.